¿Alguna vez has sentido que hablas y aunque la gente asiente y sonríe, en el fondo sabes que no te han escuchado en absoluto? Es una sensación extraña, ¿verdad? Casi como ser un fantasma en tu propia vida. Tus palabras están ahí, flotando en el aire, perfectamente formadas, lógicas, educadas, pero no aterrizan. No generan impacto. No cambian nada. Durante años, nos han vendido una idea, que para ser escuchados, solo necesitamos hablar bonito. Ser claros, ser correctos y, sobre todo, ser educados. Pero si estás aquí, es porque ya has descubierto la dura verdad, hablar bonito ya no alcanza. En un mundo saturado de información, donde la atención es el recurso más valioso y la competencia por ella es feroz, solo existen dos opciones: aprendes a persuadir o te condenas a ser ignorado. Este video no es un simple curso de oratoria. No te voy a enseñar a usar palabras más elegantes ni a tener una postura perfecta. Vamos a hacer algo mucho más profundo. Vamos a desmantelar juntos la mayor mentira que te han contado sobre la comunicación para entregarte el arma más poderosa que existe, la capacidad de conectar, de influir y de hacer que tus ideas no solo se oigan, sino que resuenen y provoquen acción. Y todo comienza por entender la raíz del problema, por desvelar por qué el método que has estado usando hasta ahora, sin saberlo, estaba diseñado para fallar. Empecemos por el principio, por esa gran mentira que todos nos hemos creído. Capítulo 1. La gran mentira. ¿Por qué hablar bonito es un fracaso asegurado? Quiero que viajes conmigo a un momento. Quizás fue en una sala de juntas, bajo la luz fría y artificial de la oficina. Tenías la idea perfecta. La habías preparado durante días, quizás semanas. Cada dato estaba en su sitio, cada argumento era una pieza de lógica impecable. Cuando llegó tu turno, te pusiste de pie, o te inclinaste hacia el micrófono de la conferencia, y lo expusiste todo con una calma y una elocuencia admirables. Usaste las palabras correctas. Mantuviste un tono de voz medido y profesional. No divagaste. Fuiste educado, correcto, impecable. La personificación de todo lo que nos han dicho que es comunicar bien. Y cuando terminaste, hubo una pausa. La gente asintió. Alguien dijo: interesante punto de vista, gracias. Y luego, sin más, la conversación siguió adelante, como un río que rodea una piedra, dejando tu idea intacta, brillante y completamente ignorada en la orilla. 5 minutos después, otra persona, quizás con menos datos y mucha más pasión desordenada, lanzó una idea a medio cocinar, la contó con una anécdota torpe pero cargada de emoción, y de repente, la sala cobró vida. Todos se engancharon. Empezaron a construir sobre esa idea. Y la tuya se desvaneció en el aire. Si has sentido esa punzada helada en el estómago, esa mezcla de frustración y confusión, quédate conmigo. Porque estás a punto de descubrir la gran mentira que ha estado saboteando tu capacidad de influencia durante toda tu vida. Desde pequeños, nos han programado con un manual de instrucciones para la buena comunicación que, y esto es crucial, está fundamentalmente incompleto. Es un manual que nos enseña a ser invisibles de la forma más educada posible. ¿Cuáles son sus reglas? Las conoces de memoria.
Número 1. Habla con claridad. Asegúrate de que tu dicción sea perfecta y tus frases bien construidas. Número 2. Sé educado. Nunca interrumpas, di por favor y gracias, y mantén siempre un tono respetuoso. Número 3. Ten buenos argumentos. Basa tus opiniones en datos, en lógica, en hechos irrefutables. Número 4. Viste bien, sonríe, ten una postura abierta. Comunica con tu cuerpo que eres una persona agradable y accesible. Y así, con este decálogo de buenas intenciones, salimos al mundo convencidos de que si seguimos estas reglas al pie de la letra, nuestras ideas serán escuchadas, respetadas y valoradas. Pero aquí está la verdad brutal que nadie se atreve a decir en voz alta: seguir esas reglas solo te garantiza una cosa: ser agradable. Y ser agradable, en el mundo real, es el premio de consolación. Ser agradable no consigue que aprueben tu proyecto. Ser agradable no logra que tu equipo se comprometa de verdad con una nueva visión. Ser agradable no convence a un cliente indeciso. Ser agradable no cambia la opinión de nadie en una cena familiar. Ser agradable te convierte en ruido de fondo. En una presencia correcta, educada y olvidable. Hemos confundido la forma con el fondo. Hemos pulido tanto el empaque que nos hemos olvidado de lo que va dentro. Tu comunicación, siguiendo estas reglas, es como un plato de un restaurante de lujo perfectamente presentado. La vajilla es exquisita, los colores están en armonía, la técnica de cocción es perfecta, pero el chef se olvidó de ponerle sal. Y sin ese elemento esencial, sin esa chispa que despierta los sentidos, todo el esfuerzo es inútil. El comensal lo probará, dirá está bien, y al día siguiente no recordará ni lo que comió. Hablar bonito es exactamente eso, es cocinar sin sal. Es presentar una lógica impecable envuelta en una educación exquisita, pero sin el ingrediente que hace que el cerebro de la otra persona se detenga y diga: esto me importa. Porque la gente no se mueve por la elocuencia, se mueve por la emoción. La gente no actúa por los datos, actúa por las historias. La gente no te recuerda por lo correcto de tus palabras, te recuerda por cómo la hiciste sentir. Y la gran mentira es creer que la conexión emocional es un extra, un adorno opcional para los comunicadores carismáticos. No. La conexión emocional no es el postre, es el plato principal. Es el núcleo, el motor de toda comunicación que busca un resultado. Sin ella, tus palabras, por muy bonitas que sean, son solo vibraciones en el aire. Letras muertas. Un esfuerzo destinado al fracaso. El problema no eres tú. No es tu inteligencia, no es el valor de tus ideas. El problema es el mapa que te dieron, un mapa que te lleva a un callejón sin salida donde te encuentras rodeado de gente que te sonríe mientras te ignora. Has estado jugando un juego con las reglas equivocadas. Has estado intentando ganar una carrera de velocidad entrenando para una maratón. Te has centrado en ser un orador perfecto, cuando lo que necesitabas ser es un conector humano. Y duele. Duele preparar algo con esmero y ver cómo se desvanece. Duele sentir que tienes algo valioso que aportar y que no te den la oportunidad de demostrarlo. Duele ver cómo otros, con ideas menos trabajadas pero con una forma de comunicar más visceral y auténtica, capturan la atención que tú merecías. Este sentimiento de invisibilidad no es solo una molestia pasajera. No es un mal día en la oficina. Es una grieta que,
si no la reparamos, se hace cada vez más grande. Afecta tu confianza. Limita tu carrera profesional. Tensa tus relaciones personales. Te hace dudar de tu propio valor. Te preguntas, ¿será que mis ideas no son tan buenas? Y la respuesta es que probablemente nunca lo sabrás, porque tus ideas ni siquiera están llegando a la línea de salida. Están muriendo en el aire, vestidas de gala, pero sin pulso. Este fracaso silencioso, esta muerte por cortesía, tiene un costo real y palpable. Un eco que resuena mucho después de que la conversación haya terminado. Un eco que se instala en tu mente y te susurra que no eres suficiente. Y ese eco tiene un nombre. Capítulo 2. El eco del vacío, el costo real de ser ignorado. Lo llamamos el eco del vacío. No es un sonido fuerte, no es un estruendo. Es todo lo contrario. Es el silencio que queda después de que tus palabras se han desvanecido. Es el espacio hueco en la conversación donde debería haber una reacción, una pregunta, una emoción, y no hay nada. Es el murmullo de la duda en tu propia mente. Y este eco, que parece inofensivo en el momento, es como una gotera silenciosa en el techo de tu vida. Una sola gota no importa. 100 gotas apenas manchan la pintura. Pero deja que esa gotera continúe, día tras día, reunión tras reunión, conversación tras conversación, y esa humedad imperceptible terminará por pudrir las vigas maestras que sostienen tu carrera, tus relaciones y, lo más importante, la imagen que tienes de ti mismo. Hoy no vamos a hablar de técnicas. Hoy vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a ponerle nombre y apellido al costo real de ser ignorado. Vamos a calcular el precio de esa gotera, y te advierto, la cuenta es mucho más alta de lo que imaginas. Primero, hablemos del costo más obvio, el profesional. En el mundo corporativo, en tu emprendimiento, en cualquier ámbito laboral, existe una moneda no oficial que es más valiosa que el dólar o el euro, la influencia. No es el que tiene los mejores datos el que consigue el presupuesto, es el que convence al comité. No es el que trabaja más horas el que consigue el ascenso, es el que logra que su visión sea vista y compartida por los que toman las decisiones. Cada vez que presentas una idea y esta es ignorada, no solo pierdes la oportunidad de que esa idea se haga realidad. Pierdes un poco de esa moneda invisible. Te posicionas, lentamente, en la categoría de ejecutor confiable. Eres bueno, eres eficiente, haces tu trabajo. Pero no eres un líder. No eres un visionario. No eres una voz a la que hay que escuchar antes de tomar una decisión importante. Eres, en el mejor de los casos, un engranaje perfectamente funcional en la maquinaria de otro. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has visto a un colega, quizás con menos experiencia pero con más habilidad para vender sus ideas, adelantar por la derecha y conseguir el puesto que tú sentías que merecías? No fue una injusticia. Fue una transacción de influencia. Él tenía más capital que tú. El eco del vacío en tu carrera es el sonido de las puertas que se cierran sin que ni siquiera te des cuenta de que estaban ahí. Es el proyecto que nunca lideraste, el equipo que nunca dirigiste, el salario que nunca negociaste al alza. Es la diferencia entre tener un trabajo y construir una carrera. Y se manifiesta en esa terrible sensación de estancamiento, de estar atrapado en un ciclo de esfuerzo sin recompensa, mientras ves a otros, no necesariamente mejores que tú, ascender. Ese es el primer pago de la deuda. Pero la gotera no se detiene en la puerta de la oficina. Se filtra en tu vida personal, y aquí, el daño es aún más profundo. ¿Cómo se manifiesta el eco del vacío en tus relaciones? Se manifiesta como la discusión con tu pareja que se repite una y otra vez, donde sientes que por más que intentas explicar tu punto de vista, la otra persona solo oye lo que quiere oír. Te retiras, no porque te hayan convencido, sino porque estás agotado de hablarle a una pared. Es la conversación con tus padres o tus hijos sobre algo que es vital para ti, y ves en sus ojos esa mirada ausente, esa impaciencia por cambiar de tema o, peor aún,
Te dan un consejo genérico que demuestra que no han entendido absolutamente nada de lo que has dicho. Es intentar establecer un límite con un amigo y que éste lo ignore por completo, no por maldad, sino porque tú no sonó como un quizás. El costo aquí es la conexión. Cada vez que no te sientes escuchado por alguien a quien amas, un hilo invisible que los une se estira y se debilita. Y si se estira demasiadas veces, se rompe. El resultado es una soledad sutil pero devastadora. La soledad de sentirse incomprendido por las personas que deberían comprenderte mejor que nadie. Te encuentras compartiendo espacio, pero no vida. Te conviertes en un satélite que orbita alrededor de las necesidades y deseos de los demás, porque has aprendido que expresar los tuyos es un ejercicio inútil. Y lo más perverso de este ciclo es que empiezas a culparte a ti mismo. Quizás no debería sentirme así, quizás estoy exagerando. No, no estás exagerando. Estás sufriendo el impacto de una comunicación rota, donde tus palabras bonitas y educadas son insuficientes para transmitir la verdad de lo que sientes. Este es el segundo pago, y duele mucho más que el primero. Y ahora llegamos al núcleo, a la viga maestra que, cuando se pudre, amenaza con derrumbar todo el edificio, el costo interno. El precio que pagas dentro de tu propia mente. ¿Qué pasa cuando, sistemáticamente, el mundo exterior te devuelve la señal de que lo que dices no importa? La respuesta es simple, empiezas a creértelo. El eco del vacío se convierte en tu propia voz interior. Ese crítico que te susurra, ¿para qué vas a proponerlo? Ya sabes lo que va a pasar, mejor quédate callado, así no haces el ridículo, tus ideas no son tan buenas como las de los demás. Esta no es una simple falta de confianza. Es algo mucho más profundo. Es la erosión de tu identidad. Empiezas a hacerte pequeño, a ocupar menos espacio. En las reuniones, en lugar de sentarte en la mesa principal, eliges una silla junto a la pared. Dejas de levantar la mano. Dejas de ofrecer tu opinión a menos que te la pidan directamente. Te conviertes en un experto en estar de acuerdo, en un maestro del asentimiento. Porque estar de acuerdo es seguro. Estar de acuerdo no genera rechazo. El silencio se convierte en tu refugio. Pero ese refugio es una prisión. Una prisión donde tu potencial se ahoga lentamente. El síndrome del impostor se convierte en tu estado natural. Cualquier logro lo atribuyes a la suerte, no a tu capacidad, porque en el fondo sientes que si la gente supiera lo que realmente piensas, no te tomarían en serio. Este es el costo final y más trágico de todos. No es que el mundo te ignore. Es que tú aprendes a ignorarte a ti mismo. Silencias tu propia voz antes de que nadie más tenga la oportunidad de hacerlo. Te rindes sin haber luchado. Suena desolador, lo sé. ¿Por qué lo es? La carrera estancada, las relaciones desconectadas, la confianza destrozada, todo por una simple gotera. El resultado de hablar bonito pero no efectivo. Pero estoy aquí para decirte que este no es el final de la historia. Es el punto de inflexión. Porque solo cuando entiendes el verdadero costo del problema, estás verdaderamente motivado para encontrar la solución. Solo cuando sientes el frío de la humedad, buscas desesperadamente la forma de reparar el techo. ¿Y si te dijera que existe un antídoto para este veneno? Una forma no solo de sellar la gotera, sino de reconstruir la estructura más fuerte que antes. Existe. Y su nombre es una palabra que a menudo ha sido malinterpretada, temida e incluso demonizada. Pero en su forma más pura y ética, es la herramienta de conexión humana más poderosa que existe. Esa palabra es persuasión. Y es hora de que descubramos juntos lo que realmente significa. Capítulo 3. El código oculto, ¿qué es realmente la persuasión? Detente un segundo y siente la palabra. ¿Qué imagen te viene a la mente? Para muchos de nosotros, es una imagen un poco sucia. Un vendedor de autos usados con una sonrisa demasiado brillante y un apretón de manos demasiado fuerte. Un político en un debate que esquiva preguntas y repite frases vacías.
Una llamada de telemarketing a la hora de la cena que intenta venderte algo que no necesitas con un guión artificial. Asociamos la persuasión con el engaño, con la presión, con una batalla de voluntades donde una persona gana y la otra pierde. La vemos como el arte de torcer la verdad, de manipular las emociones para conseguir un fin egoísta. Y si esa es la imagen que tienes en tu cabeza ahora mismo, te entiendo. De hecho, quiero que la abraces por un momento, que la veas con claridad, para que después podamos destrozarla juntos. Porque esa versión de la persuasión, la de la manipulación y el interés propio, no solo es éticamente incorrecta, sino que, a largo plazo, es increíblemente ineficaz. Es el veneno que hemos estado confundiendo con la medicina. Así que, borremos esa imagen. Quemémosla. La verdadera persuasión, la que te convertirá en una voz imparable, no tiene nada que ver con eso. La persuasión real y ética no es un arma para forzar a otros a hacer lo que tú quieres. Es una herramienta para construir puentes. Imagina esto, tú estás en una orilla de un río, y la persona a la que quieres llegar, tu jefe, tu cliente, tu pareja, está en la otra. En tu orilla tienes una idea, una visión, una propuesta. En la suya, ellos tienen sus propias creencias, sus miedos, sus deseos y sus objeciones. El comunicador ineficaz, el que solo habla bonito, se para en su orilla y le grita a la otra persona lo maravillosa que es su idea. Describe su orilla con todo lujo de detalles, con datos y argumentos lógicos. Pero sus palabras se las lleva el viento, ahogadas por el ruido del río que los separa. El manipulador, por otro lado, intenta empujar a la otra persona al agua para que cruce a la fuerza, o le lanza una cuerda y tira de ella sin piedad. Puede que alguna vez lo consiga, pero la persona llegará al otro lado mojada, resentida y sin ninguna intención de volver a confiar en él. El persuasor ético, el comunicador influyente, hace algo radicalmente diferente. No grita. No empuja. Construye un puente. Un puente sólido y seguro, viga a viga, tabla a tabla, que conecta su orilla con la del otro, invitándolo a cruzar por su propia voluntad para ver el mundo desde una nueva perspectiva. La persuasión no es conquistar. Es invitar. No es presionar. Es conectar. No es vender. Es hacer que la otra persona descubra por sí misma por qué tu idea también es valiosa para ella. Es la habilidad de alinear tu visión con sus necesidades, de forma que el camino que tú propones se convierta en la solución que ellos estaban buscando. ¿Y cómo se construye ese puente? No con madera y acero, sino con componentes mucho más humanos y poderosos. Cada gran puente necesita, al menos, 2 pilares sólidos, uno en cada orilla. El primer pilar, el que se construye en la orilla del otro, se llama empatía. Antes de poder decir una sola palabra sobre tu idea, necesitas entender de verdad el terreno donde está la otra persona. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué le quita el sueño por la noche? ¿Cuáles son sus aspiraciones secretas? ¿A qué le tiene miedo? El comunicador promedio está tan enamorado de su propio mensaje que nunca se detiene a pensar en la persona que lo va a recibir. Pero el persuasor sabe que su mensaje es irrelevante si no conecta con el mundo interior del oyente. La empatía no es sentir lástima. Es la disciplina de ver la situación desde los ojos del otro, de sentirla con su corazón. Es hacer tu tarea. Es escuchar más de lo que hablas. Es hacer preguntas inteligentes y prestar atención, no para encontrar un punto débil y atacar, sino para encontrar un punto en común y conectar. Sin este primer pilar, cualquier intento de puente se derrumbará al primer soplo de viento. El segundo pilar, el que se ancla firmemente en tu orilla, se llama valor claro. La gente no cruzará un puente solo porque es bonito. Necesitan una razón convincente para hacerlo. El puente debe llevarlos a un lugar mejor que donde están ahora. Tienes que ser capaz de articular, de forma simple y cristalina, que ganan ellos al cruzar. Y no me refiero a las características de tu producto o los detalles técnicos de tu propuesta. Me refiero al beneficio humano fundamental.
¿Tu idea les ahorrará tiempo para que puedan pasarlo con su familia? ¿Les quitará un dolor de cabeza que los atormenta? ¿Les dará el reconocimiento que sienten que merecen? ¿Les ayudará a alcanzar una meta personal? La gente no compra un taladro, compra el agujero en la pared. No compra un seguro de vida, compra la tranquilidad de saber que su familia estará protegida. Hablar bonito es describir el taladro con todo lujo de detalles. Persuadir es pintar una imagen vívida y emocionante de la foto familiar perfectamente colgada en la pared gracias a ese agujero. El valor debe ser tan claro, tan evidente y tan alineado con lo que descubriste con tu empatía, que la decisión de cruzar el puente se sienta como el siguiente paso lógico y natural para ellos. Una vez que tienes los dos pilares firmemente anclados, la empatía en su mundo y el valor claro en el tuyo, es hora de construir el camino que los une. Y ese camino se construye con dos materiales inseparables, la lógica y la emoción. La lógica son las vigas de acero de tu puente. Son los datos, los hechos, la estructura coherente que demuestra que tu propuesta es sólida y segura. Sin lógica, el puente sería una fantasía inestable y nadie se atrevería a poner un pie en él. La lógica le da credibilidad a tu mensaje. Le dice al cerebro racional del oyente, esto tiene sentido. Es seguro. Puedes confiar. Pero la lógica, por sí sola, rara vez inspira acción. La gente puede estar de acuerdo contigo en un plano intelectual y aún así no moverse ni un centímetro. Porque lo que nos impulsa a levantarnos y a cruzar el puente no es el acero de las vigas, sino las tablas de madera que pisamos, la barandilla a la que nos agarramos. Y esas tablas son la emoción. La emoción es lo que transforma un argumento interesante en una propuesta irresistible. Es la historia que ilustra tu dato. Es la anécdota que hace que tu lógica cobre vida. Es la pasión en tu voz que demuestra que no solo crees en tu idea, sino que te importa de verdad. La lógica hace que la gente piense. La emoción hace que la gente actúe. El comunicador persuasivo es un maestro en entrelazar ambas, creando un camino que no solo es seguro y coherente, sino también atractivo y emocionante de recorrer. Así que la próxima vez que escuches la palabra persuasión, olvida al vendedor de autos. Piensa en un arquitecto. Un arquitecto de puentes humanos. Alguien cuyo primer trabajo es entender profundamente a las personas para luego, con integridad y creatividad, diseñar un camino que los lleve desde donde están hasta donde podrían estar. Hemos visto los planos. Entendemos que necesitamos conocer el terreno del otro, ofrecer un destino valioso y construir un camino sólido de lógica y emoción. Pero de todos estos componentes, hay uno que es la piedra angular. Es el primer paso, el más crítico, el que hace que todo lo demás sea posible. Antes de que puedas colocar una sola viga de lógica, antes de que puedas describir el paraíso que les espera al otro lado, necesitas hacer algo aún más fundamental. Necesitas establecer una conexión. Una conexión real y humana. Porque esa conexión es la llave maestra que abre la puerta de la mente y el corazón. Y en el próximo capítulo, te voy a entregar esa llave. Capítulo 4. La llave maestra. Conectar antes de convencer. La llave maestra está en tu bolsillo ahora mismo. Siempre ha estado ahí. Pero nos han enseñado a ignorarla, a buscar ganzúas complicadas y arietes de fuerza bruta cuando la llave que abre todas las cerraduras siempre ha estado a nuestro alcance. Esa llave es la conexión humana. Y el principio para usarla es insultantemente simple, pero profundamente revolucionario: conectar antes de convencer. No es un paso más en el proceso, no es una táctica opcional. Es el fundamento. Es el suelo sobre el que se construye todo lo demás. Ignora este principio, y hasta el argumento más brillante del mundo se estrellará contra un muro de indiferencia. Para entender por qué esto es una ley inquebrantable de la comunicación, tenemos que hacer un pequeño viaje al interior de la mente humana, al castillo que todos llevamos dentro. Imagina que la mente de la persona a la que quieres persuadir es una fortaleza medieval. Dentro del castillo, en el salón del trono, se sienta el rey, la razón, el pensamiento lógico,
el análisis de datos. Este es el rey al que todos intentamos apelar. Le preparamos presentaciones llenas de gráficos, informes detallados, argumentos con una lógica de hierro. Creemos que si le presentamos los hechos correctos al rey, éste tomará la decisión correcta. Pero aquí está el problema fundamental que todos ignoramos: el rey no controla la puerta del castillo. En la puerta principal, vigilando el puente levadizo, hay un guardián. Un guardián inmenso, poderoso y mucho más antiguo que el propio rey. Este guardián es el cerebro emocional. No entiende de hojas de cálculo ni de listas de pros y contras. El guardián solo opera con una pregunta, una y nada más: amigo o enemigo. Esta persona, esta idea, esta propuesta, ¿representa una amenaza para mi seguridad, para mi estatus, para mi tribu? ¿O representa una oportunidad, una conexión, algo que me hará sentir bien y seguro? El guardián toma esa decisión en segundos, basándose en el instinto, el tono de voz, el lenguaje corporal y la energía que percibe. Y esta es la parte crucial: si el guardián te clasifica como enemigo, o simplemente como alguien irrelevante o aburrido, baja el puente levadizo. Cierra la puerta con 7 cerrojos y no importa cuán brillante sea tu mensaje para el rey. El rey nunca lo va a escuchar. Simplemente, no le va a llegar. ¿Te suena familiar? Esa es exactamente la sensación de la que hablamos al principio. La de hablarle a una pared. No le estás hablando a una pared, le estás gritando a una puerta de castillo cerrada. Tu error, nuestro error, ha sido siempre el mismo: ignoramos al guardián y tratamos de pasar por encima de él para hablarle directamente al rey. Empezamos nuestras conversaciones con: mira, los datos demuestran que tengo razón o estás equivocado, y te voy a explicar por qué. ¿Qué escucha el guardián emocional cuando oyes eso? Escucha una amenaza. Un ataque. Escucha a alguien que está intentando demostrar que su visión del mundo es incorrecta, que es menos inteligente. ¿Y cuál es su reacción instantánea y automática? Defensa. El puente levadizo sube a toda velocidad. Las armas del sarcasmo, la apatía, la distracción o la contraargumentación se preparan en las almenas. Y tú, con tus datos perfectos, te quedas fuera, en el foso, preguntándote qué ha salido mal. Has perdido la batalla antes de que empezara, porque trataste la comunicación como un debate lógico cuando, en realidad, siempre es primero una negociación emocional. La regla de oro es esta: el cerebro racional, el rey, justifica las decisiones que el cerebro emocional, el guardián, ya ha tomado. Tienes que ganarte al guardián primero. Tienes que conseguir que te vea como un amigo. Tienes que hacer que levante el puente levadizo por voluntad propia y te invite a pasar. Y para eso, necesitas la llave maestra. Entonces, ¿cómo se usa esta llave? ¿Cómo nos ganamos la confianza del guardián? El secreto no es ser simpático ni hacer chistes. Es algo mucho más profundo. La primera técnica, y quizás la más poderosa de todo el arsenal de un comunicador, es la validación. Validar no significa estar de acuerdo. Repito, no significa estar de acuerdo. Significa simplemente comunicar a la otra persona que su sentimiento o su perspectiva es comprensible y legítima desde su punto de vista. Es el acto de decir: te veo. Te escucho. Y lo que sientes tiene sentido. Imagina que un miembro de tu equipo dice: este nuevo proyecto es una locura, no tenemos tiempo para esto. La respuesta automática, la que ignora al guardián, sería: claro que tenemos tiempo, el plan dice que es posible. Resultado: el puente levadizo sube. La respuesta persuasiva, la que le habla al guardián, sería: entiendo perfectamente que te sientas así. Con la carga de trabajo que ya tenemos, es totalmente normal ver este nuevo proyecto y pensar que es una locura. Tiene mucho sentido. ¿Sientes la diferencia? En la segunda respuesta, no has estado de acuerdo en que el proyecto sea una locura. Pero has validado el sentimiento de agobio de la otra persona. Has desarmado al guardián.
Le has dicho soy un amigo, entiendo tu preocupación. Inmediatamente, el puente levadizo baja unos metros. La persona se siente escuchada y, por primera vez, está dispuesta a oír lo que viene después. Frases como eso que dices tiene mucho sentido, entiendo por qué lo ves de esa manera o si yo estuviera en tu lugar, probablemente me sentiría igual son la llave que empieza a abrir la cerradura. Una vez que has validado la emoción, y el guardián ha bajado un poco la guardia, el siguiente paso es la curiosidad genuina. La mayoría de la gente entra en una conversación para exponer su punto. El persuasor entra para entender el punto del otro. En lugar de afirmar, pregunta. Pero no preguntas de interrogatorio, sino preguntas que demuestran un interés real. Siguiendo el ejemplo anterior, después de validar, podrías decir, ayúdame a entender un poco mejor. ¿Cuál es la parte que más te preocupa? ¿Es el plazo? ¿Son los recursos? ¿Es la complejidad de la tarea? Al hacer esto, logras dos cosas asombrosas. Primero, consigues información valiosísima que te permitirá adaptar tu mensaje. Quizás el problema no es el tiempo, como pensabas, sino que la persona no se siente capacitada para una tarea específica. Segundo, le sigues demostrando al guardián que no estás ahí para imponer, sino para colaborar. Estás invitando al rey a salir al balcón para conversar contigo. Estás tratando a la otra persona como un experto en su propia experiencia. La gente no se resiste a tus ideas. Se resiste a ser controlada. Cuando muestras curiosidad genuina, les devuelves el control y la resistencia se desvanece. Validación y curiosidad. Esas son las dos caras de la llave maestra. Es el proceso de demostrar que entiendes el mundo del otro antes de invitarlo a ver el tuyo. Es la forma de cambiar la dinámica de un enfrentamiento a una colaboración. Y cuando haces esto bien, ocurre algo mágico. La energía de la conversación cambia. Sientes como la tensión abandona la sala. Los brazos se descruzan. El contacto visual se suaviza. Has conseguido el permiso para entrar. Solo entonces, una vez el guardián te ha franqueado el paso, es el momento de presentarle tu mensaje al rey. Pero ya no lo presentas como un argumento, sino como la continuación natural de la conversación que ya habéis empezado. Hemos aprendido a hablarle al guardián, a ganarnos su confianza. Tenemos la llave maestra. Pero, ¿y si te dijera que existe un vehículo que puede llevar tu mensaje completo, tu lógica, tu emoción, tu valor, y entregarlo directamente en el corazón del castillo de una sola vez? Una especie de caballo de Troya, pero lleno de verdad y conexión. Ese vehículo existe. Es la tecnología de comunicación más antigua y poderosa de la humanidad, programada en nuestro ADN durante milenios. Se llama contar una historia. Y en el próximo capítulo, vamos a abrir el capó de esta arma secreta. Capítulo 5. El arma secreta de tu cerebro, el poder indiscutible de las historias. Si la persuasión es el motor y la conexión es el combustible, la historia es el vehículo completo. Es el chasis, las ruedas y el volante que recogen tu idea, la protegen y la transportan directamente al corazón del destino. Hemos conseguido la llave del castillo, hemos aprendido a ganarnos la confianza del guardián emocional. Ahora, vamos a descubrir la forma más elegante y efectiva de entregarle nuestro mensaje al rey sin que el guardián se dé cuenta siquiera de que estamos haciendo una propuesta. Porque no le estaremos presentando un argumento, le estaremos contando un cuento. Y el cerebro humano, por encima de todas las cosas, está construido para no poder resistirse a un buen cuento. Piénsalo por un momento, ¿cuál fue la última presentación de PowerPoint que te hizo llorar? ¿Qué hoja de cálculo te mantuvo despierto por la noche, deseando saber cómo terminaba? La respuesta es obvia. Los datos nos informan. Las historias nos transforman. Y la razón de esto no es una preferencia cultural, es una profunda realidad biológica. Tu cerebro es, literalmente, una máquina de historias.
durante cientos de miles de años, mucho antes de la invención de la escritura, los gráficos o las listas de viñetas, la supervivencia de nuestra especie dependía de una sola tecnología de transferencia de información: la narrativa. Las historias nos enseñaban qué bayas eran venenosas y cuáles no. Nos advertían de los peligros del león que acechaba más allá del río. Nos transmitían los valores de la tribu, las leyes, la sabiduría de los ancestros. Un dato como hay un león cerca del río es útil. Pero una historia sobre el día en que Uruk, el valiente cazador, se despistó y fue emboscado por el gran león de melena negra, una historia que describe el crujido de las ramas, el terror en sus ojos y la lección que aprendió. Esa historia se graba en tu cerebro a un nivel mucho más profundo. Se convierte en una experiencia. Tu cerebro evolucionó no para procesar información abstracta, sino para simular la realidad a través de las narrativas. Y esa programación ancestral sigue completamente activa hoy en día. Cuando te enfrentas a una lista de datos, en tu cerebro se activan principalmente dos pequeñas áreas, el área de Broca y el área de Wernicke, los centros de procesamiento del lenguaje. Es un ejercicio puramente intelectual. Es como encender dos bombillas en una mansión inmensa. Tu cerebro decodifica los datos y se mantiene a distancia, como un espectador. Pero cuando escuchas una historia, ocurre una brujería neurológica. Si describo el olor a pino húmedo en un bosque, tu corteza olfativa se activa. Si describo cómo el protagonista corre desesperadamente por una colina, tu corteza motora, la que controla tus piernas, se enciende. Si describo su angustia o su alegría, tus centros emocionales en la amígdala se disparan. La historia no enciende dos bombillas, ilumina la mansión entera. Este fenómeno se llama acoplamiento neuronal. Tu cerebro empieza a sincronizarse con el del narrador, recreando la experiencia en tu propia mente como si te estuviera pasando a ti. Ya no eres un espectador, eres el participante. Estás viviendo la historia. Es la diferencia abismal entre darle a alguien un mapa y llevarlo de viaje. Los datos son el mapa, un papel plano, lleno de símbolos abstractos. La historia es el viaje, sientes el viento, hueles el aire, experimentas los altibajos del camino. Y cuando llegas al destino, a la conclusión de la historia, no es una idea que te han impuesto. Es una revelación que has descubierto tú mismo durante el viaje. ¿Ves el poder que hay aquí? La historia es el caballo de Troya de la comunicación. Es el regalo que el guardián emocional del castillo recibe con los brazos abiertos, porque los humanos estamos programados para amar las historias. Y mientras el guardián está entretenido con la trama, los personajes y la emoción, tú introduces tu mensaje, tu dato, tu lección, directamente en el corazón de la fortaleza. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Una historia persuasiva no tiene por qué ser una epopeya. Las más efectivas suelen ser cortas y directas, y giran en torno a tres elementos fundamentales: un personaje, un conflicto y una resolución que contiene tu mensaje. Digamos que quieres convencer a tu equipo de adoptar un nuevo software que, sabes, será difícil de aprender al principio. El enfoque de hablar bonito sería presentarles una lista de 10 beneficios y un plan de formación. La mayoría sentiría educadamente mientras por dentro piensa en todo el trabajo extra que les va a suponer. El enfoque de la historia sería algo así: el personaje, quiero hablaros de Ana, del departamento de contabilidad. Como sabéis, Ana es una de las personas más meticulosas que tenemos. Odiaba la idea de este nuevo software. De hecho, me dijo que era una solución buscando un problema, y que le iba a hacer perder horas cada semana. El conflicto, durante las 2 primeras semanas, fue un infierno para ella. Estaba frustrada, cometía errores, y más de una vez la vi a punto de tirar la toalla. Estaba convencida de que habíamos cometido un error garrafal. Su resistencia era el mayor obstáculo que teníamos. La resolución, pero entonces, la tercera semana, algo hizo clic. Descubrió una función que automatizaba un informe que a ella le llevaba 4 horas hacer cada viernes por la tarde.
El viernes de esa semana, a las 3 de la tarde, vi a Ana poniéndose la chaqueta. Le pregunté si todo iba bien. Y me dijo, con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo, sí. Por primera vez en 5 años, voy a llegar a tiempo para ver el partido de fútbol de mi hijo. El nuevo software no se trata de mejorar la eficiencia en un 15%. Se trata de daros más viernes por la tarde. ¿Qué acaba de pasar? No he presentado un solo dato. Pero he transportado a todo el equipo a un viaje emocional. Se han identificado con la frustración de Ana. Han sentido su lucha. Y han experimentado su revelación y su recompensa. El mensaje, el software nos dará más tiempo libre, ya no es una afirmación abstracta en una diapositiva. Es una verdad emocional que acaban de vivir a través de Ana. Esa es el arma secreta en acción. Una historia bien contada desarma la resistencia, crea una conexión emocional instantánea y hace que tu mensaje sea inolvidable. Es la herramienta definitiva para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Construye un puente, se gana la confianza del guardián y le entrega al rey un mensaje que siente como propio. Ahora tienes en tus manos un poder inmenso. La capacidad de entrar en la mente de las personas, de hacerles sentir emociones y de guiar sus conclusiones de una forma casi invisible. Pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta misma herramienta que puede construir puentes de entendimiento en las manos equivocadas, puede tejer redes de engaño. Puede usarse para inspirar o para manipular. Y es por eso que, antes de ir un solo paso más allá, debemos detenernos y trazar una línea muy clara en la arena. La línea que separa la influencia ética de la manipulación. La delgada línea roja que, como comunicador íntegro, jurarás nunca cruzar. Y esa es nuestra próxima y más importante parada. Capítulo 6. Influencia versus manipulación, la delgada línea roja que nunca cruzarás. De todos los capítulos de este viaje, este es el que definirá qué tipo de comunicador serás. No se trata de una técnica, sino de una decisión. Una decisión que tomarás aquí y ahora, y que marcará el rumbo de cada interacción que tengas por el resto de tu vida. Hemos desbloqueado el poder de la conexión y el arma secreta de las historias. Ahora posees las herramientas para mover corazones y cambiar mentes. Y es precisamente en este momento, cuando te sientes más poderoso, cuando debes detenerte y mirar al abismo. Porque el mismo fuego que forja el acero puede reducir una casa a cenizas. La diferencia no está en el fuego, sino en la intención de quien lo usa. La línea que separa la influencia ética de la manipulación es, a primera vista, delgada y borrosa. Pero una vez que aprendes a verla, se vuelve tan clara y tan infranqueable como un cañón. Y hoy vamos a trazar esa línea en la arena. La diferencia fundamental, la única que realmente importa, se reduce a una sola palabra: intención. ¿Cuál es la intención detrás de tus palabras? ¿Buscas crear valor o extraerlo? ¿Buscas un resultado donde ambas partes ganen, o uno donde solo ganes tú, incluso si eso significa que la otra persona pierda? El manipulador y el persuasor ético pueden usar herramientas superficialmente similares, ambos pueden contar historias, ambos pueden apelar a la emoción, pero su brújula interna apunta en direcciones opuestas. El manipulador es un carcelero. Su objetivo es encerrar a la otra persona en una decisión que solo le beneficia a él. Utiliza el engaño, oculta información clave, exagera los beneficios y minimiza los riesgos. Su táctica favorita es crear una falsa urgencia o un miedo irracional para nublar el juicio del otro y forzar una decisión precipitada. Cuando eres manipulado, lo sientes en el cuerpo. Es esa sensación agria en el estómago después de haber dicho sí. Es el remordimiento del comprador. Es la amarga comprensión de que has sido utilizado. La manipulación, por su propia naturaleza, destruye la confianza. Puede que funcione una vez, pero deja tras de sí un rastro de resentimiento que garantiza que nunca volverá a funcionar con esa persona. El persuasor ético, el influyente, es todo lo contrario. Es un guía.
Imagina que estás al pie de una montaña. El guía no te empuja ni te arrastra. Te muestra la cima, te describe la increíble vista que hay desde allí, el beneficio mutuo. Te señala el camino más seguro para subir, te advierte de las piedras sueltas y los tramos resbaladizos, la transparencia. Te anima, te acompaña, pero en última instancia, cada paso lo das tú por tu propia voluntad, el respeto por la autonomía. El guía quiere que llegues a la cima tanto como tú, porque su éxito está intrínsecamente ligado al tuyo. La influencia ética busca crear un nosotros. Busca un entendimiento compartido, un consenso. Cuando eres influenciado de forma ética, te sientes empoderado. Sientes que has tomado una decisión inteligente y voluntaria. Sientes que has formado parte de algo positivo. La influencia, a diferencia de la manipulación, construye confianza. Es el cimiento de las relaciones a largo plazo, de los equipos de alto rendimiento y de liderazgo real. Es un juego infinito donde el objetivo no es ganar, sino seguir jugando juntos. Para asegurarte de que siempre actúas como un guía y nunca como un carcelero, hay 3 preguntas que debes hacerte antes de cualquier interacción importante. Son los 3 pilares de la influencia ética. Sé brutalmente honesto contigo mismo al responderlas. El primer pilar es la transparencia. La pregunta es, ¿estoy siendo completamente honesto acerca de mi intención y de toda la información relevante? ¿O estoy ocultando algo, por pequeño que sea, que podría cambiar la decisión de la otra persona si lo supiera? El manipulador opera en las sombras, en la letra pequeña. El influyente opera a plena luz del día. Esto no significa que tengas que abrumar con cada detalle técnico, pero sí significa que tienes que ser sincero sobre tus motivaciones y los pros y contras reales de tu propuesta. Si crees en tu idea de verdad, no deberías tener miedo de sus posibles desventajas. La honestidad no te hace más débil, te hace infinitamente más creíble. El segundo pilar es el beneficio mutuo. La pregunta es, ¿esta propuesta beneficia genuinamente a la otra persona, o solo la estoy convenciendo de que la beneficia? Aquí es donde la empatía que aprendimos a desarrollar se vuelve crucial. Tienes que ser capaz de ponerte en sus zapatos y evaluar, honestamente, si tu idea resuelve un problema real para ellos, si satisface una necesidad suya, si les ayuda a alcanzar una de sus metas. El manipulador es un maestro en enmarcar sus propios deseos como beneficios para el otro. Compra este coche carísimo, te dará el estatus que mereces. ¿O le dará al vendedor una comisión enorme? El influyente, en cambio, busca la alineación real. Este nuevo proceso requerirá un esfuerzo extra de tu parte durante un mes, pero eliminará para siempre esa tarea que tanto odias hacer los viernes por la tarde. El beneficio para el otro es real, tangible y honesto. Si no puedes encontrar un beneficio mutuo y claro, es muy probable que estés a punto de cruzar la línea. El tercer y último pilar es el respeto por la autonomía. Y la pregunta es la más simple y la más profunda de todas, ¿la otra persona tiene la libertad real de decir no? ¿O estoy usando la presión, la culpa, el miedo o la jerarquía para hacer que uno sea una opción incómoda o imposible? La manipulación busca acorralar, eliminar las alternativas. Si no aceptas esta oferta ahora mismo, la perderás para siempre. Todo el mundo en el equipo ya está de acuerdo, solo faltas tú. La influencia, por el contrario, debe empoderar a la otra persona para que tome la mejor decisión para ella, incluso si esa decisión es no. Un verdadero líder no quiere seguidores que le digan sí por miedo, quiere colaboradores que le digan sí por convicción. La prueba de fuego es esta: si la otra persona te dijera no, gracias, he decidido no seguir tu propuesta, tu reacción sería de respeto o de frustración. Si sientes frustración, es una señal de alerta de que tu ego estaba más invertido que tu deseo de un bien común. Un no respetado construye más confianza que un sí forzado. Transparencia, beneficio mutuo y autonomía. Esa es la brújula. Ese es el código. Comprométete con él. Escríbelo. Conviértelo en tu juramento personal como comunicador.
Porque la reputación tarda toda una vida en construirse y solo un acto de manipulación en destruirse. La gente olvida los datos, olvida las presentaciones, pero nunca olvida cómo la hiciste sentir. Y si la hiciste sentir utilizada, has perdido para siempre. Hemos trazado la línea en la arena. Hemos elegido ser guías, no carceleros. Arquitectos de puentes, no de trampas. Y con esta brújula moral firmemente en nuestra mano, ahora sí estamos listos para volver al mundo real. Estamos listos para equiparnos con herramientas prácticas y accionables. Porque una cosa es entender la filosofía y otra muy distinta es aplicarla en la trinchera, en medio de una reunión tensa o una negociación difícil. Y por eso, en el próximo capítulo, vamos a dejar la teoría y te voy a entregar 3 de las tácticas de influencia ética más efectivas que puedes empezar a usar hoy mismo. Capítulo 7, de la teoría a la trinchera, 3 tácticas de persuasión que puedes usar hoy. La teoría es un mapa, pero la realidad es el territorio. Y en el territorio hay barro, hay niebla y, a veces, hay dragones. Hemos construido nuestra brújula moral y afilado nuestra comprensión de la mente humana. Ahora es el momento de forjar las espadas. Pero no te confundas. No vamos a hablar de trucos de salón ni de frases mágicas para conseguir lo que quieres. Lo que te voy a entregar a continuación son 3 tácticas de influencia profundamente éticas. Son aplicaciones directas y prácticas de todo lo que hemos aprendido, cómo hablarle al guardián emocional, cómo construir puentes y cómo presentar nuestras ideas de la forma en que el cerebro está diseñado para recibirlas. Abandona la idea de que la persuasión es un arte oscuro y complejo. A menudo, los cambios más pequeños en tu enfoque pueden producir los resultados más espectaculares. Empecemos. Táctica número 1. Construye el teatro antes de la obra. Los psicólogos sociales lo llaman framing o priming, pero el concepto es simple: la forma en que presentas el contexto de una conversación antes de que empiece, a menudo determina su resultado. El comunicador promedio entra en una reunión y vomita su idea directamente sobre la mesa. El comunicador persuasivo primero se toma un momento para construir el escenario. Antes de presentar tu solución, establece un marco de acuerdo sobre el problema o el objetivo común. Digamos que quieres proponer un cambio radical en la forma en que tu equipo gestiona los proyectos. En lugar de empezar diciendo creo que deberíamos usar este nuevo método, lo cual invita a la crítica inmediata, empiezas construyendo el teatro. Podrías decir, antes de entrar en detalles, podemos estar todos de acuerdo en que en el último trimestre sufrimos mucho por los plazos de entrega y la comunicación entre departamentos fue un caos. Nuestro objetivo aquí, hoy, es encontrar una forma de que eso no vuelva a ocurrir nunca más, para que todos podamos trabajar con menos estrés y más eficacia. ¿Estamos en la misma página con eso? ¿Qué acabas de hacer? Has cambiado el juego. Ya no se trata de tu idea contra las nuestras. Se trata de nosotros contra el problema. Has creado un marco de colaboración. Has hecho que el guardián emocional de cada persona en la sala se relaje, porque no estás atacando su método actual, estás validando su frustración pasada y alineándote con su deseo de un futuro mejor. Una vez que has conseguido el sí a ese marco general, tu propuesta ya no es una imposición. Es una posible solución al problema que todos acaban de reconocer. Estás ofreciendo un camino para llegar al destino en el que todos han acordado que quieren estar. Es sutil, es respetuoso y es devastadoramente efectivo. Nunca presentes tu obra sin antes haber construido el teatro. Táctica número 2. Haz brillar tu opción mostrando la alternativa. El cerebro humano no sabe juzgar el valor de algo de forma aislada. Necesitamos un punto de comparación. Una chaqueta de 500 euros puede parecer cara, pero si la ves al lado de una de 2000, de repente parece una ganga. Esto se llama el principio de contraste, y es una de las herramientas más poderosas para demostrar el valor real de tu idea. De nuevo, el comunicador promedio solo presenta su propuesta. Propongo que invirtamos 20.000 euros en este nuevo sistema. La reacción natural del cerebro del oyente es centrarse en el costo,
20.000 euros, es mucho dinero. El persuasor ético nunca presenta su opción en el vacío. La presenta en contraste con la alternativa, que a menudo es el costo de no hacer nada. Utilizando el mismo ejemplo, el enfoque persuasivo sería: equipo, tenemos dos caminos delante. El camino 1 es seguir como hasta ahora. Sabemos que nuestro sistema actual nos causa unas 10 horas de trabajo perdido a la semana por equipo debido a ineficiencias, lo que nos cuesta, calculando por lo bajo, unos 50.000 euros al año en productividad. Sin mencionar la frustración que genera. Podemos elegir ese camino. Haces una pausa. Dejas que sientan el peso de esa realidad. Y entonces, presentas tu opción. El camino 2 es invertir 20.000 euros, una sola vez, en este nuevo sistema que eliminaría ese problema de raíz. Es una decisión importante, pero la pregunta real es: ¿qué es más caro, esta inversión o seguir perdiendo 50.000 euros año tras año? Mira lo que ha ocurrido. De repente, 20.000 euros ya no parece un costo, parece un ahorro. Parece la decisión más lógica y prudente que se podría tomar. No has manipulado los hechos. Has sido completamente transparente. Simplemente, has presentado la realidad de una forma que el cerebro puede procesar y entender. Les has dado un punto de comparación claro, respetando su autonomía para elegir. Pero has estructurado la elección de tal manera que tu propuesta brilla como la solución evidente. Táctica número 3. Dale a alguien una buena reputación que mantener. Esta es quizás mi favorita, porque se basa en ver lo mejor de las personas. El psicólogo William James dijo que el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Y esta táctica aprovecha ese anhelo de una forma íntegra y poderosa. La gente tiende a comportarse de acuerdo a las expectativas y etiquetas positivas que se les atribuyen. Si quieres que alguien sea colaborador, creativo o meticuloso, atribúyele esa cualidad antes de hacerle tu petición. Ojo, esto no es adulación barata. Debe ser genuina. Tienes que encontrar algo que realmente valores en esa persona. Supongamos que necesitas ayuda de un colega de otro departamento que siempre está increíblemente ocupado. El enfoque normal es: hola, Juan, sé que estás muy ocupado, pero ¿podrías ayudarme con esto? El mensaje subyacente es: vengo a hacer una carga más. La respuesta de Juan, probablemente, será un suspiro y una excusa. Ahora, el enfoque persuasivo: hola, Juan. Me acerco a ti con esto por una razón muy específica. En toda la empresa, eres conocido por ser la única persona que realmente entiende cómo funcionan estos dos sistemas a la vez. Tu perspectiva es única y, sinceramente, no se me ocurre nadie más que pueda ver el problema con esa claridad. ¿Qué sientes si eres Juan? Sientes reconocimiento. Sientes que no te ven como un simple recurso, sino como un experto valioso. Le has dado una reputación de experto que mantener. Su cerebro emocional, el guardián, se siente halagado y respetado. Ahora, ayudarle no es una carga, es una oportunidad para demostrar que esa excelente reputación es cierta. La petición que viene después: tendrías 20 minutos la semana que viene para darme tu opinión, tiene una probabilidad infinitamente mayor de ser aceptada. Le has dado un rol noble que interpretar y la mayoría de la gente hará todo lo posible por estar a la altura del papel. Ahora tienes el mapa, la brújula y las herramientas. El marco previo para preparar el terreno, el contraste para iluminar el camino y la etiqueta positiva para invitar a otros a caminar contigo. Empieza a practicar estas tácticas en situaciones de bajo riesgo. Úsalas en un correo electrónico, en una conversación con un amigo, en la próxima reunión de equipo. Pero recuerda siempre esto: estas tácticas son solo eso, herramientas. No son tu poder. Tu verdadero poder no reside en ninguna técnica aislada. Reside en la nueva identidad que has forjado a lo largo de este viaje. Has pasado de ser una voz que habla bonito a ser una mente que construye puentes. Has dejado de ser un eco en el vacío para convertirte en una voz que resuena.
Y en nuestro último capítulo, vamos a consolidar este nuevo superpoder y a desatarlo en el mundo. Capítulo 8. La voz imparable, el inicio de tu nuevo poder. ¿Recuerdas esa sala de juntas del principio de nuestro viaje? ¿Recuerdas esa luz fría, los rostros educados pero distantes, y esa sensación helada en el estómago al ver cómo tu idea, tan cuidadosamente preparada, se desvanecía en el aire? Quiero que vuelvas a esa imagen por un último momento. Visualízala con claridad. Ahora, respira hondo y déjala ir. Quémala. Porque esa persona que se sentía invisible, esa voz que no era escuchada, ya no eres tú. El mapa que te guiaba a ese callejón sin salida lo hemos roto en 1000 pedazos. Has emprendido un viaje y, lo sepas o no, has vuelto completamente transformado. Lo que tienes ahora no es simplemente una colección de nuevas técnicas. Lo que has forjado es mucho más profundo, una nueva identidad. Mira todo el camino que hemos recorrido. Empezamos desmantelando la gran mentira que nos habían contado a todos, que hablar bonito era suficiente. Sentimos en la piel el costo real de esa mentira, el eco del vacío que resonaba en nuestra carrera, en nuestras relaciones y en nuestra confianza. Juntos, nos enfrentamos a la palabra persuasión, le quitamos el disfraz de manipulación y descubrimos su verdadera esencia, el arte de construir puentes. Descubrimos la llave maestra que abre todas las puertas, el principio innegociable de conectar antes de convencer, de ganarnos al guardián emocional antes de hablarle al rey. Y entonces, desatamos el arma secreta que nuestro cerebro ha estado usando durante milenios, el poder imparable de las historias, el vehículo que transporta la verdad directamente al corazón. Trazamos una línea roja inquebrantable en la arena, un juramento para actuar siempre como guías y nunca como carceleros, eligiendo la influencia ética por encima de la manipulación. Y finalmente, llenamos nuestro cinturón de herramientas con tácticas prácticas y respetuosas para usar en las trincheras del día a día. Pero si crees que este viaje se trataba de aprender a usar el marco previo o el principio de contraste, no has entendido la lección más importante. Esas son solo las herramientas. El verdadero cambio, el superpoder que has adquirido, no está en lo que haces, sino en cómo ves. Tu poder ya no reside en la elocuencia de tus palabras, sino en la profundidad de tu escucha. Tu influencia ya no nace de la fuerza de tus argumentos, sino de la sinceridad de tu empatía. Ya no entras en una conversación pensando cómo puedo ganar, sino cómo podemos ganar juntos. Este es el cambio de paradigma. La persuasión no es una actuación que enciendes y apagas. Es una mentalidad. Es una forma de navegar el mundo con curiosidad, con un deseo genuino de entender a los demás y con la convicción de que las mejores soluciones se construyen en el terreno común. Tu voz se vuelve imparable no cuando hablas más alto, sino cuando conectas más profundo. Se vuelve imparable cuando la gente deja de sentir que le estás vendiendo una idea y empieza a sentir que estás resolviendo un problema junto a ellos. Este es tu nuevo poder. El poder de entrar en una habitación y, en lugar de sentirte intimidado, sentir curiosidad por las personas que están allí. El poder de enfrentarte a una objeción no como un ataque, sino como una valiosa pieza de información que te revela el mapa del mundo de la otra persona. El poder de transformar un conflicto en una colaboración. El poder de darles a tus ideas, esas ideas valiosas que antes morían en el silencio, la oportunidad que merecen de ver la luz, de ser debatidas, mejoradas y, finalmente, de cambiar las cosas. Este no es el poder de conseguir siempre lo que quieres. Es algo mucho más importante. Es el poder de asegurar que siempre serás escuchado. Es el poder de que tu presencia en una conversación importe. Es el poder de reemplazar la frustración de ser ignorado por la satisfacción de ser comprendido. Y ahora, este es tu momento. El video está terminando, pero tu verdadera historia no ha hecho más que empezar. No te abrumes intentando aplicar todo a la vez. El cambio no ocurre en un día, sino en cada pequeña decisión. Así que tu tarea ahora es simple, sal ahí fuera y empieza a construir un puente. Solo uno.
En tu próxima conversación con tu pareja o un amigo, en lugar de esperar tu turno para hablar, haz una pausa y valida de verdad lo que acaba de decir. En tu próxima reunión de equipo, en lugar de saltar directamente a los datos, tómate 30 segundos para contar una pequeña historia que les dé un contexto emocional. En tu próximo correo electrónico difícil, antes de pedir nada, reconoce el trabajo y la perspectiva de la otra persona. No busques la perfección. Busca la conexión. Cada vez que lo hagas, esa nueva identidad se hará un poco más fuerte. Cada puente que construyas hará que el siguiente sea más fácil de levantar. Hablar bonito ya no alcanza. Lo sabes. El mundo está lleno de ruido, de palabras huecas y de ecos en el vacío. Pero tú ya no tienes por qué formar parte de ese ruido. A partir de hoy, tienes una elección. Puedes elegir ser un arquitecto, un conector, un guía. Tu voz ya no es un instrumento que simplemente emite sonidos correctos. Es una herramienta para construir entendimiento, para inspirar acción y para dejar una marca. Se acabó el ser ignorado. A partir de hoy, no solo hables, conecta, construye y persuade. El poder de tener una voz que resuena ya no es un secreto, es una habilidad. Y ahora, es tuya. Ve y úsala.